Antes de sumergirnos en las páginas del Antiguo Testamento, es esencial que hagamos un viaje al pasado, a un tiempo en que estas escrituras aún no existían. El mundo anterior al Antiguo Testamento está lleno de misterios, culturas y creencias que moldearon a la humanidad y prepararon el terreno para la aparición de uno de los textos más importantes de la historia. Comprender lo que existía antes de estas escrituras nos permite ver cómo vivían las antiguas civilizaciones, en qué creían y cómo buscaban sentido en sus vidas antes de cualquier mención a los profetas o a las leyes de Dios. En este video exploraremos un mundo distante y fascinante donde las religiones antiguas dominaban el pensamiento humano y las personas se guiaban por mitos y tradiciones orales. Descubriremos cómo se organizaban las primeras civilizaciones, cuáles eran sus valores morales y cómo estas sociedades se formaron sin la influencia directa de las escrituras sagradas. Entonces, si tienes curiosidad por entender lo que realmente sucedió antes del Antiguo Testamento y quieres desvelar los secretos de un mundo que preparó el camino para estas escrituras, sigue viendo. Pero antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún nuevo video y dejar tu like. Esa pequeña acción hace una gran diferencia para que podamos seguir trayéndote contenidos como este. Ahora, prepárate para un viaje al pasado, donde todo era diferente pero igualmente fascinante. Antes del surgimiento del Antiguo Testamento, el mundo ya albergaba antiguas civilizaciones, cada una con sus propias creencias, prácticas religiosas y estructuras sociales. Estas culturas florecían en regiones fértiles y estratégicas como Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo, lugares donde la humanidad dio sus primeros pasos hacia la organización compleja de las sociedades. En Mesopotamia, una tierra entre ríos, el Éufrates y el Tigris, nacieron ciudades como Ur, Babilonia y Nínive. Estos centros urbanos no solo fueron la cuna de la civilización tal como la conocemos, sino también el escenario de una rica trama de mitologías y rituales. La religión mesopotámica era profundamente politeísta. Los habitantes creían en dioses que controlaban aspectos específicos de la naturaleza y de la vida cotidiana, como Anu, el dios del cielo, Enlil, el dios del viento, e Ishtar, la diosa del amor y la guerra. Para los mesopotámicos, estos dioses no eran figuras distantes e inaccesibles, sino seres que necesitaban ser apaciguados constantemente mediante sacrificios y ofrendas. Cada ciudad tenía su propio dios protector, y el templo dedicado a esa divinidad era el corazón palpitante de la vida urbana. En Egipto, una civilización que se desarrolló a lo largo de las márgenes del río Nilo, la religión estaba profundamente entrelazada con la identidad nacional. Los egipcios también eran politeístas, y sus creencias se centraban en un ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento, reflejado en la propia naturaleza del Nilo, que inundaba y fertilizaba las tierras anualmente. Los dioses egipcios, como Ra, el dios del sol, y Osiris, el dios del inframundo, eran representaciones de fuerzas naturales y principios morales. El faraón desempeñaba un papel crucial como mediador entre los dioses y el pueblo. La idea de Maat, el orden cósmico, gobernaba todos los aspectos de la vida egipcia, desde las leyes hasta las prácticas funerarias. Para garantizar la continuidad del orden, los egipcios construyeron monumentos grandiosos, como las pirámides, que no solo eran tumbas, sino símbolos de la conexión entre lo divino y lo terrenal. En el Valle del Indo, una civilización menos conocida, pero igualmente importante, floreció en las llanuras fértiles de los ríos Indo y Sarasvati. Esta sociedad, que construyó ciudades avanzadas como Harappa y Mohenjo-Daro, desarrolló una cultura única, con un sistema de escritura aún indescifrado y prácticas religiosas que en gran parte siguen siendo un misterio.
Evidencias arqueológicas sugieren que los habitantes del Valle del Indo practicaban rituales de purificación con agua y reverenciaban figuras que podrían haber sido prototipos de divinidades relacionadas con la fertilidad y la naturaleza. A diferencia de las civilizaciones mesopotámica y egipcia, la religión en el Valle del Indo parece haber estado menos centrada en dioses antropomórficos y más enfocada en una espiritualidad vinculada a la naturaleza y al ciclo de las estaciones. Estas civilizaciones compartían un rasgo común: la ausencia de escrituras sagradas como las que surgirían más tarde en el Antiguo Testamento. Sus religiones se transmitían oralmente, a través de mitos, rituales y tradiciones que se pasaban de generación en generación. La falta de textos religiosos escritos significaba que estas culturas vivían sus creencias de manera mucho más integrada al cotidiano, sin la codificación formal que las escrituras traen. Las prácticas religiosas eran vivas y fluidas, evolucionando con el tiempo y con los cambios en las condiciones sociales y ambientales. No había un libro sagrado para guiar la moralidad o para narrar una historia divina que unificara las creencias de todos los seguidores. En cambio, el conocimiento espiritual estaba en manos de sacerdotes, chamanes y líderes religiosos que tenían el poder de interpretar las señales divinas y de conducir las ceremonias. Con el surgimiento del Antiguo Testamento, la historia espiritual de la humanidad comenzaría a transformarse, pero es fundamental reconocer que antes de eso existían mundos enteros de creencias y prácticas que, de maneras diferentes, buscaban entender e influenciar el cosmos y el destino humano. Cada una de estas civilizaciones dejó un legado profundo que resuena hasta hoy, incluso si sus historias han sido en parte eclipsadas por el advenimiento de las escrituras bíblicas. Y al mirar hacia atrás, hacia ese período anterior al Antiguo Testamento, podemos ver un mosaico de experiencias humanas ricas y variadas, cada una de ellas ofreciendo una ventana al alma de nuestros ancestros. Antes de que el Antiguo Testamento surgiera para moldear la espiritualidad de millones, el mundo ya estaba lleno de creencias y mitologías profundamente enraizadas en diversas culturas. Estas religiones antiguas no solo explicaban el mundo a su alrededor, sino que también estructuraban la vida de las personas, definiendo sus acciones y su moralidad. En Mesopotamia, la idea de un universo gobernado por múltiples deidades era central. Cada dios tenía una función específica y representaba una fuerza natural o un aspecto de la vida humana. Pero, además de estos dioses mayores, había una miríada de otras deidades menores, todas con papeles bien definidos. El politeísmo mesopotámico estaba marcado por una interacción constante entre dioses y humanos, con templos que no solo eran lugares de adoración, sino centros de poder político y económico. La vida en ciudades como Uruk o Babilonia estaba profundamente influenciada por estas creencias, donde cada actividad importante, desde la cosecha hasta la construcción de un nuevo edificio, requería rituales y ofrendas para asegurar el favor divino. Al mismo tiempo, en Egipto, la religión permeaba todos los aspectos de la existencia. Los egipcios creían que sus dioses controlaban las fuerzas del universo y que el faraón, como representante divino en la tierra, era el mediador entre los dioses y la humanidad. Osiris, el dios de los muertos, prometía una vida eterna a quienes siguieran los ritos adecuados, mientras que Isis, su esposa, era la diosa de la curación y la protección. El culto al dios Ra, el dios Sol, era central en la vida religiosa egipcia, simbolizando la victoria diaria de la luz sobre la oscuridad. Estos dioses, con sus elaborados mitos e historias, ofrecían a los egipcios una visión del mundo donde el orden debía mantenerse a cualquier costo. Las pirámides, con sus complejos funerarios, eran más que tumbas, eran símbolos tangibles de la creencia en la vida después de la muerte y en la necesidad de preservar el cuerpo para la eternidad.
Más al sur, en África, las creencias indígenas eran igualmente diversas y complejas. Cada tribu o grupo étnico poseía sus propias deidades y espíritus, a menudo vinculados directamente con la naturaleza y los ancestros. Las religiones africanas eran profundamente animistas, creyendo que todos los elementos del mundo natural, como árboles, ríos y montañas, poseían espíritus. Estos espíritus podían ser tanto benéficos como maliciosos, exigiendo respeto y ofrendas para garantizar la armonía en la comunidad. La figura del chamán o sacerdote era crucial, actuando como el intermediario entre los espíritus y los humanos, realizando rituales que garantizaban la fertilidad de la tierra, la salud de las personas y la protección contra desastres. La vida espiritual en África era una parte intrínseca de la vida cotidiana, donde no había separación entre lo sagrado y lo profano. Mientras tanto, en las Américas, las sociedades indígenas desarrollaban sus propios sistemas de creencias, a menudo centrados en una relación profunda con la tierra y el cosmos. Los pueblos nativos de América del Norte, como los iroqueses y los siú, creían en un gran espíritu que gobernaba todas las cosas y enseñaba lecciones de armonía y respeto por la naturaleza. La espiritualidad de estos pueblos se expresaba a través de ceremonias complejas, como la danza del sol, que buscaba la renovación del espíritu y la conexión con lo divino. Ya en las civilizaciones mesoamericanas, como los mayas y aztecas, la religión era altamente ritualizada, con sacrificios humanos ofrecidos a los dioses para garantizar el equilibrio del universo. Kukulcán, el dios serpiente de los mayas, y Huitzilopochtli, el dios de la guerra de los aztecas, eran figuras centrales en sus mitologías, reflejando la importancia de la guerra, del sol y de la fertilidad en sus culturas. Estas religiones antiguas no eran solo creencias espirituales. Estructuraban la sociedad, guiando las leyes, las artes, la arquitectura e incluso las relaciones sociales. ¿Qué comer? Cómo vestirse, con quién casarse o contra quién guerrear, eran decisiones que pasaban por el filtro de las creencias religiosas. Más que sistemas de fe, estas religiones eran la propia columna vertebral de las civilizaciones, moldeando sus identidades y definiendo sus trayectorias históricas. El impacto de estas creencias era tan profundo que muchas de ellas dejaron marcas duraderas que persisten hasta el día de hoy en prácticas culturales, monumentos e incluso en la forma en que pensamos sobre lo divino y lo sagrado. Sin embargo, con el surgimiento del Antiguo Testamento, comenzaría a delinearse una nueva manera de ver el mundo, donde el monoteísmo y las escrituras sagradas tomarían el lugar de estas antiguas tradiciones. Pero antes de eso, estas mitologías y religiones antiguas proporcionaron a la humanidad los primeros intentos de entender el mundo, de encontrar orden en el caos y de establecer un vínculo entre lo terrenal y lo divino. Al mirar hacia atrás, podemos ver que estas creencias, por más diferentes que fueran, compartían un objetivo común: ofrecer respuestas y sentido en un mundo lleno de misterios e incertidumbres. Y es esa búsqueda universal por lo sagrado la que sigue resonando en todas las religiones, antiguas y modernas. Antes de que las leyes mosaicas fueran reveladas y los 10 mandamientos se convirtieran en un hito en la historia de la moralidad, el mundo ya seguía códigos de ética que, aunque diferentes, desempeñaban un papel fundamental en la vida de las sociedades antiguas. Estas normas y tradiciones se moldeaban por una combinación de costumbres locales, necesidades de supervivencia y creencias espirituales que guiaban las decisiones de las personas. En las comunidades antiguas, especialmente entre las tribus nómadas, las reglas de conducta se transmitían oralmente, de generación en generación. Sin textos escritos para guiar sus pasos, estas sociedades confiaban en la sabiduría de los ancianos y en la tradición oral para mantener el orden y la justicia. Estas normas, aunque no formalizadas en un conjunto de leyes, eran profundamente respetadas y seguidas. Garantizaban la cohesión social
y la supervivencia en entornos a menudo hostiles e impredecibles. El honor, el respeto a la palabra dada y la protección de los miembros más vulnerables de la tribu eran valores centrales, preservados mediante rituales y costumbres que reforzaban la solidaridad y la unidad del grupo. Estas tradiciones orales no eran rígidas, tenían la capacidad de adaptarse a las circunstancias y a los cambios en el entorno. La flexibilidad de estas normas permitía que las sociedades respondieran de manera efectiva a desafíos como guerras, migraciones o desastres naturales. La moralidad en este contexto estaba íntimamente ligada a la supervivencia colectiva. No se trataba solo de reglas para regular el comportamiento individual, sino de prácticas que garantizaban la continuidad y prosperidad del grupo. Cada decisión importante, desde alianzas matrimoniales hasta disputas por tierras, era mediada por estas costumbres que buscaban mantener la paz y la armonía entre los miembros de la comunidad. En las sociedades africanas, el animismo y el culto a los ancestros desempeñaban un papel central en la formación de la moralidad. Se creía que los espíritus de los antepasados tenían el poder de influir en los eventos en la tierra, y por eso era esencial vivir de acuerdo con los principios que asegurarían su protección y bendiciones. La moralidad estaba ligada al respeto por la naturaleza y por el ciclo de la vida. Los rituales y ceremonias tenían el propósito de asegurar que la comunidad permaneciera en armonía con el mundo espiritual, y las reglas sociales reforzaban la importancia de la cooperación y la solidaridad. Cuando comparamos estos sistemas de moralidad con las leyes mosaicas presentadas en el Antiguo Testamento, percibimos que hubo una transformación significativa. Las leyes mosaicas introdujeron un nuevo nivel de rigor y universalidad, donde la moralidad no era solo una cuestión de conveniencia social, sino una alianza sagrada con Dios. Los 10 mandamientos, por ejemplo, no solo regulaban el comportamiento externo, sino que también buscaban transformar el corazón humano, orientando tanto acciones como intenciones. El mandamiento «no matarás» trasciende la mera prohibición de quitar una vida. Refleja un compromiso profundo con la sacralidad de la vida en todas sus formas. Además, las leyes mosaicas trajeron consigo la noción de justicia equilibrada con misericordia, algo que muchas de las tradiciones anteriores no enfatizaban tanto. La idea de que una transgresión podía ser redimida a través del arrepentimiento y del sacrificio abrió camino para una visión más compasiva de la justicia, donde el perdón y la restauración tenían un lugar junto a la retribución. Esto marcó un cambio en la manera en que las sociedades antiguas lidiaban con la moralidad, moviéndose de un enfoque en mantener el orden social hacia una comprensión más profunda de la relación entre Dios y la humanidad. Así, el mundo moral, antes de la revelación de las leyes de Dios, era un mosaico de tradiciones, reglas y costumbres que, aunque distintas, tenían en común el deseo de crear orden en medio del caos. Con la llegada de las leyes mosaicas, esta búsqueda de la justicia y la moralidad fue elevada a un nuevo nivel, donde las acciones humanas pasaron a ser vistas a la luz de un estándar divino. La transición de códigos humanos a mandamientos divinos marcó el comienzo de una nueva era, donde la moralidad se convirtió en una respuesta a la voluntad de Dios, y no solo en una conveniencia social. Antes del surgimiento de los profetas bíblicos, las sociedades antiguas ya contaban con figuras espirituales que desempeñaban papeles centrales en la conducción de sus vidas. Estos líderes, ya fueran chamanes, sabios u oráculos, eran los guardianes de la sabiduría ancestral, mediadores entre el mundo terrenal y el espiritual, y guías para las comunidades en tiempos de incertidumbre y transformación. Los chamanes, presentes en muchas culturas primitivas alrededor del mundo, eran considerados los intermediarios directos entre los humanos y los espíritus.
Se creía que poseían el poder de comunicarse con entidades sobrenaturales, viajar entre los mundos visibles e invisibles y traer de vuelta mensajes u orientaciones que asegurarían la supervivencia y el bienestar de su comunidad. Sus rituales, a menudo realizados en estados alterados de conciencia, inducidos por danzas, cánticos o sustancias naturales, eran vistos como momentos de conexión profunda con lo divino. Los chamanes eran respetados no solo como curanderos, sino como los sabios que poseían el conocimiento necesario para interpretar las señales del cosmos y mantener la armonía entre la naturaleza y los seres humanos. En otras partes del mundo, los sabios y líderes espirituales desempeñaban un papel similar, pero con características propias. En el antiguo Egipto, los sacerdotes eran los poseedores de los secretos divinos, responsables de realizar los rituales que aseguraban el orden cósmico. Ellos interpretaban los sueños y las visiones del faraón, creyendo que estos fenómenos eran mensajes directos de los dioses. Estos sacerdotes no eran solo figuras religiosas, sino también consejeros políticos, cuya influencia se extendía al gobierno y a las decisiones de Estado. Sus palabras tenían el poder de moldear el destino de todo un reino, y sus enseñanzas influían en las leyes y prácticas que definían la vida cotidiana de los egipcios. De manera similar, en otras civilizaciones como en Grecia y Roma, los oráculos y filósofos desempeñaban funciones esenciales en la vida espiritual e intelectual de sus sociedades. Los oráculos, como el famoso oráculo de Delfos, eran considerados la boca de los dioses, cuyas palabras determinaban el curso de guerras, cosechas e incluso vidas personales. El poder del oráculo venía de la creencia de que él o ella era un canal directo para las divinidades, ofreciendo respuestas enigmáticas que necesitaban ser interpretadas por los sabios. Ya los filósofos, aunque no fueran profetas en el sentido tradicional, cuestionaban las verdades establecidas y buscaban entender el mundo a través de la razón y la lógica. Sus reflexiones sobre la moralidad, el cosmos y la naturaleza humana prepararon el terreno para discusiones espirituales y éticas que continuarían influyendo en el pensamiento religioso por siglos. Estos líderes espirituales, en sus diversas formas, prepararon a sus sociedades para el surgimiento de nuevas revelaciones, como las que serían traídas por los profetas bíblicos. Aunque sus mensajes a menudo contrastaban con los de los profetas, especialmente en lo que respecta a la adoración de múltiples dioses o a la ausencia de una moralidad centralizada en un único Dios, desempeñaron un papel crucial en la construcción de las bases sobre las cuales estas revelaciones serían comprendidas. Sus prácticas de meditación, curación y búsqueda de sabiduría crearon un espacio donde la espiritualidad podía florecer, donde la búsqueda de respuestas era valorada y donde la conexión con lo divino era una parte integral de la vida. Sin embargo, con el advenimiento de los profetas bíblicos como Moisés, Elías e Isaías, hubo una transición significativa en la forma en que la espiritualidad era entendida. Estos profetas trajeron consigo un mensaje que no solo desafiaba las prácticas establecidas por los chamanes y sabios, sino que también centralizaba la fe en un único Dios, un ser supremo que no necesitaba de intermediarios para comunicarse con su pueblo. La relación directa entre Dios y la humanidad que los profetas bíblicos proponían contrastaba fuertemente con las tradiciones anteriores, donde la espiritualidad era mediada por figuras humanas que poseían acceso exclusivo al conocimiento divino. A pesar de estas diferencias, es importante reconocer que las figuras espirituales primitivas pavimentaron el camino para las revelaciones futuras. Ellos prepararon a sus comunidades para la idea de que había algo más allá del mundo visible,
algo que podía ser comprendido, aunque sea parcialmente, a través de la meditación, del sacrificio y de la búsqueda de sabiduría. Sus contribuciones, aunque distintas a las de los profetas bíblicos, fueron fundamentales para moldear la comprensión espiritual y moral de las sociedades antiguas y dejaron un legado duradero que continuaría influyendo en el pensamiento religioso y filosófico por milenios. Al entender el papel de estos líderes, podemos apreciar mejor la profundidad y la complejidad de la evolución espiritual de la humanidad, desde los tiempos antiguos hasta el surgimiento de las grandes religiones monoteístas. Antes de la influencia de las leyes bíblicas, las sociedades del mundo antiguo estaban organizadas de maneras que reflejaban directamente sus creencias, valores y necesidades. Estas estructuras sociales y políticas variaban enormemente de una cultura a otra, pero todas compartían un objetivo común: mantener el orden y garantizar la supervivencia. En Mesopotamia, por ejemplo, las ciudades-estado eran gobernadas por reyes que se veían a sí mismos como representantes de los dioses en la tierra. Este sistema de gobierno era profundamente teocrático, donde la autoridad real no se separaba de la autoridad divina. Los reyes tenían el deber de garantizar que se hiciera justicia, y esto se reflejaba en las leyes que promulgaban, que regulaban desde las relaciones comerciales hasta las cuestiones familiares. La economía se basaba en la agricultura, con el control de los recursos naturales, como el agua de los ríos, siendo fundamental para el poder. Los templos, además de ser centros religiosos, también desempeñaban papeles económicos importantes, actuando como grandes propietarios de tierras y empleadores. En Egipto, la estructura social era rígidamente jerárquica, con el faraón en la cima. Debajo del faraón estaban los nobles y los sacerdotes, que ayudaban a administrar el reino y realizaban los rituales religiosos que aseguraban la prosperidad de Egipto. La justicia y la administración del Estado estaban intrínsecamente ligadas al concepto de Ma'at, el orden cósmico que debía mantenerse para que Egipto prosperara. La economía, al igual que en Mesopotamia, era en gran medida agraria, pero el control sobre el Nilo, con sus inundaciones regulares que fertilizaban la tierra, confería al faraón un poder casi absoluto. En otras partes del mundo, como en las sociedades tribales de África, la estructura social estaba organizada de manera más descentralizada. Aquí, la autoridad era frecuentemente distribuida entre los ancianos y líderes tribales, cuya sabiduría y experiencia guiaban las decisiones de la comunidad. La economía de estas sociedades se basaba en una combinación de agricultura, caza y recolección, con un fuerte sentido de compartir y reciprocidad entre los miembros de la tribu. Las decisiones se tomaban colectivamente y la justicia se administraba a través de consejos de ancianos que buscaban mantener la paz y resolver conflictos de manera que reforzara los lazos comunitarios. En el Valle del Indo, una de las civilizaciones más avanzadas de su época, las ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro eran centros organizados, con sistemas de saneamiento impresionantes y una clara división del trabajo. La estructura social aquí también parecía ser bastante compleja, aunque no tenemos tantos registros escritos para entender completamente sus matices. Lo que está claro, sin embargo, es que esta civilización poseía una economía sofisticada, con comercio de larga distancia y una producción agrícola eficiente. La justicia y la administración parecen haber sido descentralizadas, con cada ciudad posiblemente gobernada por un consejo o por líderes locales en lugar de un rey centralizado. Estas estructuras sociales y políticas reflejaban las creencias y valores de sus respectivas culturas. La creencia en dioses que controlaban el destino humano y la naturaleza hacía que la autoridad religiosa estuviera frecuentemente entrelazada con la gubernamental. La economía, centrada en la agricultura, dependía de la comprensión y manipulación de los ciclos naturales,
lo que reforzaba la necesidad de rituales y sacrificios para asegurar la fertilidad de la tierra. La justicia, en gran medida, era una cuestión de mantener el orden y evitar el caos, tanto en el nivel social como en el cósmico. Cuando las leyes bíblicas comenzaron a surgir, trajeron una nueva perspectiva sobre la organización social y la justicia. Las leyes de Dios, según lo revelado en el Antiguo Testamento, ofrecieron un conjunto de directrices que comenzaron a transformar estas sociedades. La idea de un único Dios que exigía no solo obediencia, sino también justicia, misericordia y respeto por la vida humana, desafió las estructuras existentes y sentó las bases para una nueva forma de organización social. Sin embargo, antes de esa transformación, el mundo seguía sus propias reglas, profundamente enraizadas en sus creencias y necesidades, que moldearon a las sociedades de maneras tan diversas como las culturas que las componían. En las sociedades antiguas, la visión del futuro y las creencias sobre el destino del alma estaban profundamente enraizadas en las tradiciones espirituales y culturales de cada pueblo. Antes de las promesas de redención y vida eterna que surgirían en el Antiguo Testamento, estas civilizaciones poseían sus propias formas de enfrentar el misterio de lo que vendría después de la muerte, y estas creencias moldeaban sus acciones, rituales y la forma en que veían el mundo. En Mesopotamia, por ejemplo, la visión del futuro era bastante sombría. Los mesopotámicos creían que, después de la muerte, las almas descendían al inframundo, un lugar oscuro y sin esperanza llamado Ereshkigal. En ese lugar, las almas vagaban eternamente, sin posibilidad de redención o alivio. El concepto de vida después de la muerte no se veía como una oportunidad de recompensa o castigo, sino simplemente como una continuación de una existencia sin brillo, donde las almas permanecían en un estado perpetuo de olvido. Por eso los mesopotámicos centraban sus energías en la vida terrenal, buscando asegurar el favor de los dioses mientras aún estaban vivos, pues el futuro, tal como lo concebían, ofrecía poco consuelo. En contraste, los antiguos egipcios tenían una visión mucho más optimista de lo que sucedería después de la muerte. Para ellos, la vida era solo una parte de una existencia eterna. El destino del alma dependía de su conducta durante la vida, y el juicio final determinaría su lugar en el más allá. Después de la muerte, el alma era conducida al tribunal de Osiris, donde su corazón era pesado en una balanza contra la pluma de la verdad. Si la balanza permanecía equilibrada, al alma se le concedía la entrada a los campos de Aaru, una versión celestial de Egipto, donde la vida continuaba en paz y abundancia. De lo contrario, el alma era devorada por Amit, un monstruo feroz, y dejaba de existir. Esta esperanza de una vida después de la muerte feliz y próspera llevó a los egipcios a construir elaboradas tumbas y a desarrollar complejos rituales funerarios, todos diseñados para garantizar un paso seguro al más allá. En otras culturas, como las de las tribus nativas de América del Norte, la visión del futuro y de la vida después de la muerte estaba profundamente ligada a la naturaleza y al ciclo de las estaciones. Muchos pueblos indígenas creían en una vida después de la muerte donde las almas se reunían con sus ancestros en un mundo espiritual que reflejaba el mundo terrenal, pero en una forma más perfecta y armoniosa. La muerte se veía como una transición a otra etapa de la existencia, donde el alma continuaba viviendo en un entorno de paz, rodeada por los espíritus de los animales, plantas y fuerzas naturales que habían sido reverenciados durante la vida. El futuro, para estos pueblos, no se temía, sino que se aceptaba como una parte natural del ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento que gobernaba toda la existencia. En Oriente, en culturas como la India, la creencia en la reencarnación dominaba la visión del futuro. De acuerdo con las tradiciones védicas y posteriormente el hinduismo, el alma era eterna y pasaba por un ciclo interminable de nacimientos,
muertes y renacimientos, conocido como samsara. El objetivo final era escapar de este ciclo a través de la realización espiritual, alcanzando el moksha, la liberación, donde el alma se uniría a lo divino y dejaría de sufrir las tribulaciones de la existencia terrenal. Esta creencia influía profundamente en el comportamiento moral, ya que las acciones de una vida determinaban la calidad de la próxima encarnación. La justicia, entonces, no se veía solo como una cuestión del presente, sino como algo que moldeaba todo el futuro del alma a través de las eras. Cuando el Antiguo Testamento introdujo las ideas de redención y vida eterna, trajo una nueva perspectiva sobre el futuro y el destino de las almas. En contraste con las visiones antiguas, que a menudo veían la muerte como un final inevitable o un ciclo a repetir, las escrituras bíblicas presentaron la promesa de un futuro donde la justicia divina sería cumplida y donde la fe y la obediencia a Dios podrían llevar a una vida eterna en paz y armonía con el Creador. La idea de una resurrección final, donde los justos serían recompensados y los impíos castigados, marcó un cambio significativo en la manera en que las personas comenzaron a pensar sobre el futuro y el destino de sus almas. Esta transición no borró las creencias anteriores, sino que las integró en una nueva visión del futuro, donde el sufrimiento y la injusticia del presente podían ser redimidos por una promesa divina de un nuevo comienzo. La esperanza, que antes podía estar centrada en un renacimiento cíclico o en una vida post-muerte limitada a las tradiciones culturales, ahora estaba firmemente anclada en la fe en un Dios único, capaz de ofrecer una vida eterna llena de significado y propósito. Este cambio transformó no solo las creencias religiosas, sino también la manera en que las personas vivían, actuaban y veían el mundo a su alrededor, preparando el terreno para el surgimiento de nuevas formas de espiritualidad que continuarían moldeando la historia de la humanidad. El mundo antes del surgimiento del Antiguo Testamento era un lugar donde las creencias y prácticas religiosas variaban enormemente, reflejando la diversidad de las culturas antiguas. Las sociedades estaban profundamente enraizadas en tradiciones orales, mitologías locales y sistemas de justicia que buscaban mantener el orden y la cohesión social. La vida después de la muerte, el destino de las almas y las nociones de justicia estaban moldeados por las tradiciones espirituales de cada cultura, con visiones que iban desde la reencarnación hasta un inframundo sombrío, pasando por la esperanza de una vida eterna en armonía con el cosmos. Con la llegada del Antiguo Testamento, una nueva forma de ver el mundo comenzó a dibujarse. Las Escrituras introdujeron la idea de un único Dios, cuya justicia y misericordia trascienden las leyes humanas y ofrecen una promesa de redención y vida eterna. El enfoque se desplazó de una multiplicidad de dioses y tradiciones a una alianza entre Dios y su pueblo, basada en mandamientos que buscaban transformar tanto el corazón como las acciones de las personas. Esta transformación trajo una nueva perspectiva sobre el futuro, la moralidad y la relación entre lo divino y lo humano, moldeando las sociedades de maneras profundas y duraderas. Ahora, si encontraste este contenido relevante y quieres seguir explorando más sobre estos temas fascinantes, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones y dejar tu like. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan conocer la riqueza de estas historias y reflexiones. Hasta el próximo video.